Bueno, muy bien. ¿Cómo están? Semana número 2 del 2025 y en esta lección de la semana voy a hablar sobre los nervios, el miedo y cómo quitárselos. Estamos a una semana de que inicie Monicon, este festival de finanzas que se ha venido trabajando a lo largo del 2024 y que por fin es una realidad. Y ayer estábamos haciendo la última visita de inspección en la Universidad de los Andes para revisar elementos del pabellón de mis propias finanzas, que va a estar espectacular, que todo esté en orden, y en general la producción de este evento. Mientras hacíamos este recorrido, yo hablaba con Pipe, que es el director de operaciones de mis propias finanzas y la cabeza de Monicon, y con Piru, la novia de él, sobre los nervios, el miedo, la ansiedad que Monicon pues ha generado a lo largo de este mes. Por lo menos en mí, sé que en Pipe en mucho más tiempo. em, y no porque se estén haciendo las cosas mal, sino porque queremos que todo vaya muy muy bien y tal como siempre se ha soñado. Y en la conversación Piru decía que esta semana que entra que es la última del evento, ya los nervios que deberíamos sentir son nervios de emoción. Son cuando estás a punto de lograr algo que por lo que has trabajado, por lo que le has dado todas las semanas, entonces ya no son nervios como de fallar, sino ya de emoción de estar ahí. Y esa conversación con ellos me quedó sonando en la cabeza mientras iba a mi casa en el Uber y me di cuenta que a lo largo de este mes he sentido diferentes tipos de miedo. El primero, cuando iniciamos el registro a la clase que íbamos a dar, que dio el puntapié inicial para la venta de Monicon, y ahí es donde tenía literalmente pánico, porque tenía miedo de que nadie se registrara a esta clase, pues porque el año pasado habíamos hecho un experimento similar, que fue la fórmula del año perfecto. Era la primera vez que mis propias finanzas hablaba o tenía contenido diferente a las finanzas personales, a las inversiones, sino hablábamos de productividad. Un tema que al principio puede parecer totalmente desconectado, como la productividad se conecta con las finanzas personales y las inversiones, pero que desde nuestro punto de vista a nivel de la compañía hacía bastante sentido, porque lo vivimos en carne propia todos los días, en la medida que tú tienes buenos hábitos, es decir, duermes bien, te alimentas bien, haces ejercicio, naturalmente vas a tener mejores niveles de energía y esto te va a ayudar a estar mucho más despierto, a tener los ojos más abiertos, a generar de pronto oportunidades de ingresos adicionales a tu salario para invertir muchísimo mejor, para tomar mejores decisiones. En fin, nosotros habíamos hecho este experimento y digamos que la convocatoria en su momento para ese webinar también de venta de boletas para ese evento virtual no fue la mejor. Entonces sí, también había estado al frente de ese proyecto y digamos que tenía ese pánico, ¿no? Ese miedo de, oiga, al igual que hace un año fue en diciembre la gente está en otro cuento, pues está pendiente, pues ya se acabó el año, ya en enero miraré pues cómo arranco, eh, voy a estar más con la familia, con los amigos, lo cual está totalmente bien, está perfecto, de hecho eso es lo que hay que hacer. Pero pues sí que es cierto que nosotros teníamos este objetivo. Entonces tenía bastante miedo. Entonces cuando abrimos las inscripciones a este evento virtual, tenía mucho acelere, tenía mucho miedo. Incluso llevábamos literalmente 3 horas apenas de abierto de las inscripciones, abiertos en las inscripciones. Y yo escribí, me acuerdo mucho que le escribí a Valen, que es la Chief of Staff de mis propias finanzas, y le dije, oye, vamos re mal, creo que esto no va a arrancar, no vamos a poder cumplir la meta que nos habíamos trazado de número de registros al evento, cuando pues realmente no había pasado nada, apenas íbamos 3 horas, la pauta ni siquiera se había aprendido, a nivel orgánico pues había solo un reel, entonces como que no había arrancado nada, pero sí que tenía ese miedo de, oiga, ¿qué pasa si nadie se registra? Y aquí pues tenemos grandes compromisos, no solo a nivel de mis propias finanzas, sino con nuestros aliados Paramolab, la Universidad de los Andes, bueno, las diferentes marcas que han creído en este proyecto. Entonces sí que tenía ese miedo, ¿no?
El segundo, y es, claro, ya la gente se registró, se fue el miedo porque cumplimos la meta perfectamente, al 100%, y luego ya estaba el otro miedo, como, oiga, listo, ya estamos en la clase, eh, se van a abrir las boletas, la venta de las boletas, pero esto es un evento que nunca se ha hecho. No es como unos otros programas donde, oiga, no, ya conocemos que el mercado tiene apetito por ese producto, sino que era totalmente nuevo. Entonces sí que fue desafiante también porque pues nunca se había hecho y pues qué papelón no vender las boletas necesarias pues para que el evento llevase a cabo y tocara cancelar el evento, de nuevo esos compromisos con los diferentes aliados se tuvieran que caer. Ese era otro miedo gigante. Y el último fue que decidí ser speaker. Y qué vértigo, de nuevo también, que la charla no salga bien. Que los nervios hagan que empiece a tartamudear o que la charla no sea tan interesante o buena para la audiencia, se aburran. También qué papelón, en medio de todo que iba practicando, que iba pensando de qué iba a hablar, pues iba también sintiendo este miedo. Entonces, durante todo este miedo, durante todo este mes, tenía este miedo, estos tres tipos de miedos, y los iba sintiendo, y yo creo que sentir miedo está bien, es un signo de que lo que estás haciendo te importa, y aquella persona que te dice que no tiene miedo, o que no se le mueve el estómago, es por dos cosas fundamentales. O no le importa lo suficiente, o no le importa nada lo que está haciendo, o simplemente te está mintiendo. Porque sí, todos los seres humanos sentimos ese revolcón del estómago cada vez que pues, vamos a enfrentarnos. Porque es un instinto natural. Ahora, ¿cómo hacemos para vencer ese miedo? Una vez escuché a Kobe Bryant, este gran basquetbolista, considero que pues uno de los mejores de la historia, que uno puede hacer dos cosas para incrementar los niveles de confianza y dejar que estos nervios pues no afecten eh, tu desempeño en momentos de alta presión. Y lo primero es recordar aquellos momentos que te han permitido llegar donde estás hoy. Eso te va a dar confianza. La suma de momentos y actividades te han venido preparando para este nuevo desafío que vas a enfrentar. En mi caso, he facilitado un par de sesiones en el programa de Ser Inversionista Élite, el programa más completo de inversiones para aquellos que no lo conozcan de mis propias finanzas, y he dado clases a a personas que quieren aprender y son sesiones de entre 20 hasta casi que 350 personas. Obvio, son virtuales, uno no ve las personas, uno no ve los ojos que están pendientes o las personas que dejaron de prestar atención. Claro que sí, pero al final, pues uno también siente la presión y sabe que le está enseñando a las personas y que hay personas detrás de la pantalla. Entonces, entender esto, que facilitar estas clases, han servido como escalones para llegar a Mónico y ser speaker. Es decir, ya tienes el bagaje para por lo menos organizar una presentación de manera lógica y a partir de ahí poder desarrollar tus ideas. Y punto número dos, ten presente la preparación que has tenido para ese momento. En el caso de Kobe Bryant, ante un tiro libre, ¿cierto? De mucha presión, muy clave en el partido, él para quitarse los nervios lo que hacía era recordar todos los entrenamientos que había hecho para llegar a ese momento, ¿cierto? Y esto le permitía saber que tenía las habilidades necesarias para ejecutar ese momento. Es decir, pues si tú tienes un tiro libre al último minuto, pero nunca te has preparado y lo que estás haciendo es rascándote la barriga, pues hombre, obvio vas a sentir miedo de poder fallar, porque las probabilidades de no encestar pues son muy altas.
Pero si tú te acuerdas que has venido entrenando a lo largo de los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, los tiros libres, seguramente tus niveles de confianza van a aumentar. Entonces, si estás frente a una presentación o algo donde tú te has venido preparando, lo que tienes que hacer es recordar eso. Oiga, tienes las habilidades y las capacidades para desarrollar esa tarea porque te has venido justamente preparando para esto. Finalmente, hay una frase que también me gusta muchísimo y que yo busco recordarme cuando empiezo a sentir nervios, y es que la presión es un privilegio. Y lo decía Billie Jean King, esta tenista que pues rompió muchos récords, incluso en el US Open, que es uno de los 4 grandes torneos de tenis, tiene un estadio llamado pues, para ella, porque logró grandes cosas y ha cambiado el mundo del deporte. Y esta frase de la presión es un privilegio es increíble porque sentir presión es algo que la verdad no disfrutamos, nos pone incómodos, pero sí que es cierto que es la señal de que estamos creciendo y estamos haciendo cosas de impacto. Y eso es justamente Monicon, una oportunidad para que todos tengamos educación financiera a través de mis propias finanzas y también tomemos acción en el mundo de las inversiones con MPF Invest. Entonces, como te das cuenta, es normal sentir nervios, pero en la medida que buscamos o recreamos esos momentos que nos han dado confianza, vamos a poder superar estos momentos o este miedo, estos nervios y esta ansiedad. Entonces, nada, esta es la lección de esta semana. Espero verte el 18 y el 19 en la Universidad de los Andes, ya no con miedo, por lo menos yo, sino disfrutando de la primera edición de este festival que estoy seguro que va a cambiar la manera como vemos la educación financiera. Así que te mando un gran abrazo y nos vemos en una semana.